al mundo en vilo fue el regreso de la misión que Estados Unidos envió a la Luna, Artemis 2. Eh, su regreso que tenía, por supuesto, algún riesgo puntual, pero el riesgo que tiene cualquier misión espacial, ¿no es cierto? Y la vuelta a la Tierra. Eh, Fue realmente interesante y emocionante ver todo eso. Nosotros vamos a conversar ahora con Diego Córdoba, que es licenciado en Periodismo y Comunicación Social, con instrumento para la divulgación de las actividades espaciales, para preguntarle algunas cosas, algunas curiosidades, y para conocer algunas respuestas que no tenemos. Diego, ¿qué tal? Buen día, mucho gusto, Marcelo Fernández. Hola Marcelo, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por el tiempo. Bueno, Diego, como especialista en este tipo de cosas, no sé, hay varias preguntas. La primera que, no sé, en el grupo de amigos nos hacíamos y que me gustaría conocer, que es una pregunta que se hace todo el mundo, es cómo los astronautas pueden venir a una velocidad de 40.000 kilómetros por hora, no sé, una cosa bestial, y después frenar al punto tal de impactar con el agua 10, 12, 15, 20, no sé, kilómetros por hora. ¿Qué pasa con el cuerpo y cómo se atenúan esas velocidades en una cabina tan chiquita como en la que estaban volviendo? Qué buenas preguntas, ¿no? Porque la verdad que fue un regreso extremo a esas velocidades y son velocidades de las cuales hace más de 53 años que no hablábamos, porque se dan justamente cuando se regresa de la Luna, o por lo menos desde la órbita lunar, como lo hizo Artemis 2. Eh, Volver de la estación espacial, que está acá a 400 kilómetros de altura, es una cosa, y volver de la Luna es otra. Requiere una inclinación mucho mayor de reentrada, de ángulo de reentrada en la atmósfera y una velocidad, como bien indicabas, de casi 40.000 kilómetros por hora. ¿Cómo se atenúan? Bueno, primero lo principal es que esa primera velocidad es la velocidad de entrada y después a medida que van bajando, las capas de la atmósfera se van obviamente haciendo cada vez más densas. Es verdad que el cuerpo sufre un montón, por eso es uno de estos vuelos que yo siempre lo califico como vuelo extremo. De pronto en ese momento el astronauta siente 7 veces su peso, prácticamente no se puede mover, está inmóvil. Y a partir del momento del descenso ya empieza a descender la velocidad. ¿Por qué? Porque las capas de la atmósfera las va frenando hasta llegar hasta unos 1.000 kilómetros por hora, que sigue siendo mortal, así baje en la tierra o en el agua, ¿verdad? Y Sí. acá es donde ya estando a unos 8 kilómetros de altura empieza a jugar un papel fundamental los paracaídas, que son los que van a hacer el frenado gradual. Primero van a salir tres paracaídas muy chiquititos que sirven para arrastrar a otros dos más grandes que miden unos 7 metros de diámetro cada uno. Eso las van a frenar bastante la velocidad, incluso hasta unos, les va a llegar hasta 200 kilómetros por hora. Y ya a los 3 kilómetros de altura salen esos tres paracaídas gigantes que veíamos ya en la última parte, ¿no? 35 metros de diámetro cada uno. Y son los que van a ir bajando la velocidad hasta unos 30 kilómetros por hora, que es la velocidad con la cual impactaron en el agua. Ujú. Diego, dos preguntas derivadas de esta primera respuesta tuya. Primero, eh, ¿por qué pasó tanto tiempo entre la última misión a la Luna y esta? Bueno, hay que ponernos un poquito en contexto sobre qué motivó las misiones Apolo de hace más de 50 años, ¿no? Sabemos que fue un contexto geopolítico muy importante, muy único, por decirlo de alguna manera, que fue la Guerra Fría en su momento, y que la única finalidad por llegar a la Luna de Estados Unidos fue ganarle a los rusos. ¿Sí? Obviamente detrás de eso se vinieron encolumnados los experimentos científicos, tecnológicos que vinieron a continuación y en los grandes avances que hubieron después de esas 6 misiones Apolo exitosas, total de 12 hombres caminaron en la Luna, pero después de logrado el objetivo político, ya no se pudo financiar más ese proyecto. Era insostenible en el tiempo financiar un cohete como el Saturno V, de la cual no regresaba absolutamente nada, o sea, era despropósito a nivel económico, más de 100.000 millones de dólares invertidos y casi el 6% del PBI de Estados Unidos en aquel entonces.
¿Y por qué se vuelve ahora después de tanto tiempo? Bueno, en estas décadas estuvieron siguiendo estudios automáticos de la Luna, donde se descubrieron elementos que se creían escasos o inexistentes, como por ejemplo minerales como el helio 3, eh, magnesio, hierro y sobre todo agua. Hay grandes cantidades de agua en la Luna que están en el subsuelo lunar, no están en estado líquido, y sobre todo alojadas en los polos, ¿no? Sobre todo en el polo sur lunar. Y todos estos elementos que nombré, sumados con el agua, pueden fomentar fuentes de energía que ya serían sustentables para una pequeña base en la Luna o para un punto de partida para futuros emprendimientos espaciales desde ahí hacia otro punto del sistema solar. Este interés obviamente despertó el, el interés para nuevas exploraciones espaciales y por otro lado hay un nuevo contendiente en esta nueva carrera lunar que es China, que ya hizo pública su intención de llevar seres humanos a la Luna para el 2030, o sea, para dentro de 4 años nada más. Y eso hizo que se activara ese programa espacial Artemis, que ya venía, en realidad venía medio dormido ya de hace unos cuantos años, y ahora hay un interés geopolítico nuevamente, otra vez, como motor principal para llegar a la Luna. Vos sabés que estaba buscando, mientras escuchaba tu respuesta, una información que tenía a propósito de lo que vos nos contabas, de lo que costaba hacer una misión y bueno, que dice el informe de cohetes del cuarto cuatrimestre de 2025 se publicó hace unos días. El número debería aterrorizar a todos los gobiernos de la Tierra, dice un X de un hombre que se dedica también a esto, ¿no? Dice, SpaceX lanzó 1.159 de los 1.404 spacecraft, dice acá que serían, no sé... Sí, son naves, spacecraft es nave espacial. Exacto. Se entiende con exacto, sí. Puestos en órbita en todo el mundo en el cuarto cuatrimestre de 2025. Eso es el 83% de todos los spacecraft lanzados por todas las naciones y empresas del planeta combinadas. ¿Está el sector privado yendo más rápido que el sector público, que los distintos países, Diego? Sí, claro, o sea, desde los últimos 6 años hubo un cambio de filosofía total con respecto al tema de los vuelos espaciales, de la incursión de los privados. Hay un punto de inflexión que fue el año 2020, que fue cuando SpaceX, la empresa de Elon Musk, comenzó a llevar astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional, devolviéndoles ese acceso al espacio, esa autonomía que habían perdido en el año 2011. SpaceX afronta todos los costos que la NASA A ver, la NASA le asigna misiones puestas en órbita de satélites, que lleve a sus astronautas a la estación espacial, pero los costos los afronta SpaceX y los afronta de una manera tremendamente novedosa. ¿Cómo lo afronta? Recuperando el cohete. Nosotros a veces nos quedamos más entretenidos viendo cómo recupera esa primera fase del cohete Falcon 9, que la vuelve a utilizar, y prácticamente nos olvidamos del resto de la misión que continúa yendo al espacio, ¿verdad? Mm. Esa innovación que puso SpaceX en sus lanzamientos le permite tener una cadencia mucho más grande. O sea, la palabra cadencia es sinónimo de frecuencia de lanzamientos. Y al poder recuperar estos cohetes, esto de los Falcon 9, la primera etapa, puede incrementar los lanzamientos, porque históricamente un cohete, cualquier cohete, de cualquier nave espacial, siempre es lo más caro de una nave espacial. Y él al recuperar este cohete, está recuperando el 80% de la inversión en cada lanzamiento, cosa que la NASA nunca pudo hacer. La NASA descarta los cohetes y no porque no sabe cómo recuperarlos. La NASA ha descartado los cohetes en su momento en la época de Apolo porque no tenía tiempo de desarrollar esto del mecanismo de recuperación, de reutilización, porque estaba corriendo una carrera contra los rusos, Claro, ¿no? claro. Y ahora que, digamos, no tiene tanto dinero como antes, o sea, no tiene esa cartera financiera que tenía antes, la época de Apolo, para volver a la Luna echa mano de los privados. O sea, la cápsula Orión del programa Artemis es un desarrollo de la NASA, con empresas contratadas, ya lo sabemos, pero las misiones que vienen, que van a incluir alunizajes, o sea, ya con descensos tripulados en la superficie de la Luna, eso ya va a ser a través de naves privadas. Por ahora los contendientes son
SpaceX con su nave Starship, y por el otro lado la competencia es la Blue Moon de Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos. Es increíble pensar que el espacio va a estar controlado por una empresa privada o por dos empresas privadas, ¿no? Sí, por lo menos lo que es el acceso al espacio, los alunizajes, y después van a venir las pequeñas bases lunares, ¿no? O sea, van a ser pequeños módulos cilíndricos que, que van a simbolizar, digamos, la primera, el primer asentamiento lunar, ¿no? Y eso seguramente, esos emprendimientos también va a venir de la mano de los privados. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Volviendo al Artemis 2, y también derivado de tu primera respuesta, hablábamos de la velocidad. Hablemos de la Sí. fricción y del calor. ¿Cómo no se prende en fuego? ¿Cómo es el sistema para aislarse viniendo a esas velocidades y con esa fricción? Es terrible, es terrible. Yo pienso que es la parte más riesgosa de todo vuelo espacial. Después del lanzamiento, el regreso, lo vivimos con un poquito de nerviosismo el pasado viernes. Y eso es debido a este efecto de la fricción y el calentamiento de toda la nave, que puede llegar hasta unos 2000 grados Celsius. Es una temperatura que puede fundir el hierro. Sin embargo, la cápsula sobrevive a eso. ¿Cómo lo hace? En la parte trasera, que es por donde ingresa la cápsula a la atmósfera, tiene un escudo térmico que está hecho con un armazón de titanio y muchas bases de fibra de carbono y de un material que se llama Kevlar, que está diseñado justamente para deshilacharse, ¿no? O sea, las primeras capas se van quemando y se van desprendiendo, y al desprenderse se llevan consigo gran parte del calor y le van bajando la carga térmica, ¿no? ¿Por qué se produce esto? Porque no solamente es por la fricción de las capas de la atmósfera que lo van rozando y a la velocidad que viene eleva mucho la temperatura, sino porque viene tan rápido, a esos 40.000 kilómetros por hora, que el aire debajo de la cápsula se va comprimiendo de una manera tal que no le da tiempo a expandirse, y eso es lo que eleva la temperatura tanto en tan poco tiempo, ¿no? El escudo ya fue probado en Artemis 1 en noviembre del 2022 y tuvo algunas fallas. O sea, no tan importante como para que la cápsula se deteriorara, ni mucho menos, pero se habían descubierto en ese material unas pequeñas burbujas de aire que estallaron durante el regreso y buscaron aminorar ese efecto en Artemis 2. El escudo no se pudo cambiar porque ya estaba colocado el de Artemis 2, pero sí cambiaron la trayectoria de regreso en esta misión para que el escudo no tenga tanto desgaste y obviamente proteger lo más valioso, que era la vida de los astronautas. Ujú. Como vimos, fue una excelente maniobra, salió todo muy bien y nos permitió respirar un poco además. Sí, claro. ¿Cómo es la vida de los astronautas adentro de la cápsula? Porque desde la comida, los ejercicios, leí que se pierde masa muscular, inclusive masa ósea se pierde después de un tiempo de estar en el espacio, inclusive el ciclo circadiano, que muchos aquí en la Tierra cuando se corren de hora tienen dificultades para dormir. Allá me imagino, no sé cómo será eso para dormir, para descansar, para despertarse. ¿Cómo es la rutina de un astronauta en una cápsula? Es muy difícil porque una de las cosas justamente es esa, el ciclo circadiano, que a nosotros nos lo regula justamente ver la asociación de los momentos de día y de noche. Hay astronautas en este momento en la Estación Espacial Internacional que orbitan la Tierra a unos 400 kilómetros de altura, y una vuelta al mundo la hacen en 90 minutos. Por lo tanto, ellos ven el sol salir y ponerse 19 veces al día. Claro. Imposible regular un ciclo circadiano con eso, con esa mirada, ¿verdad? Y las estadías de los astronautas son entre 6 meses y hasta un año, y eso acelera terriblemente la descalcificación ósea, los huesos, se elongan demasiado los músculos, se pierden tonicidad aparte. Y si bien los astronautas de Artemis no estuvieron tanto tiempo, porque fue una misión de 10 días nada más, obviamente ellos también tuvieron problemas con el ciclo circadiano al ver la negrura del espacio todo el tiempo. Ven el sol como una fuente de luz, pero nada más permanente. Eh, Tienen que usar, máscaras para poder taparse los ojos a la hora de dormir. Eso para regular un poco, aunque sea, ¿no? El tema del sueño. No es muy fácil dormir en bolsas de dormir que además tienen que estar fijadas en las paredes de la cápsula.
Y el tema de la descalcificación ósea y la pérdida de tonicidad muscular lo van regulando con ejercicios, con máquinas que tienen para realizar ejercicios, que evidentemente no pueden tener pesas, porque como en el espacio a raíz de la ingravidez las pesas no tendrían sentido porque no Claro. pesarían, no habría resistencia. Entonces las máquinas que usan para elongarse y hacer fuerza las hacen mediante un sistema de poleas para justamente que le ofrezcan algún tipo de resistencia y poder con eso hacer una rutina de ejercicios que le permiten mitigar un poco la pérdida de tonicidad muscular. Pero los de Artemis, como vos decías, estuvieron poco tiempo, pero aquellos que están en esas bases espaciales, 6 meses, un año, cuando vuelven, ¿cómo es su vida? ¿Cómo quedan sus físicos? Y tienen que hacer una rehabilitación importante, o sea, cuando vienen, o sea, lo hemos visto cuando vuelven de la estación espacial, los sacan en sillas como en reposeras, no pueden caminar prácticamente. Pensemos que los músculos de las piernas no los han usado en todos esos meses y realmente tienen que hacer una rehabilitación que lo lleva a estar en esos centros durante varios meses. O sea, después de las primeras 48 horas, recién ahí pueden caminar y pueden, digamos, hacer tareas muy lentamente. Les cuesta mucho coordinar también. Pueden volver con sus familiares, obviamente, pero tienen que volver diariamente al centro médico a continuar con esa rehabilitación que les lleva varios meses. Ujú. Los astronautas de Artemis salieron caminando, les costó un poquito también, porque fue sentir un tirón gravitatorio después de 10 días de estar ingrávidos. Ellos también ahora mismo deben estar pasando por una especie de una rehabilitación menos rigurosa, pero igualmente van a ser objeto de estudio, porque ellos recibieron más radiación que los astronautas de la estación espacial. Al estar fuera del campo de protección, campo magnético, al ir a la Luna se abandona ese campo magnético que rodea la Tierra y nos protege de las radiaciones cósmicas. O sea que las dosis de radiación que ellos recibieron fue mayor y eso también es objeto de estudio en este momento. Mm. Por último, y agradeciéndote, Diego, ¿cómo sigue esto? ¿Quién sigue? ¿Sigue Elon Musk? ¿Sigue Bezos? ¿Sigue China? ¿Quién sigue en esta Uy, historia? ahora es una carrera vertiginosa porque el éxito de Artemis 2 ha garantizado la siguiente prueba, que va a ser la misión Artemis 3, si todo va bien es el año que viene, que va a consistir en una misión tripulada, pero no van a ir a la Luna. Van a probar la nave Orión, que es la nave que usó para ir a la Luna, junto con la nave que va a oficiar de módulo lunar, que todavía no sabemos cuál es, si puede ser la Starship de SpaceX o la Blue Moon de Blue Origin. La NASA ya dijo, la que desarrolle y gane la puesta a punto es la nave que va a formar parte de Artemis 3. Ese ensayo en órbita terrestre va a determinar que todo esté habilitado para el 2028 o en el 2029 con Artemis 4 se produzca el tan ansiado alunizaje tripulado en el polo sur lunar. Oh, mira, ¿y ahí van a dejar alguna base ya o todavía no? Y las primeras misiones van a ser de permanencias de una semana y seguramente va a haber otros descensos de otras misiones que ya no sean de Artemis, no tripulados, para llevar sí estos primeros módulos cilíndricos que serían los primeros módulos de la primera base en la Luna. Increíble, increíble. Bueno, buenísima, la conversación ha sido muy interesante, Diego, y te agradezco mucho el tiempo y todo lo que nos explicaste, son muy amable. Bueno, muchas gracias y bueno, estaremos atentos a las próximas misiones que van a ser Sí, igualmente sí, sí. históricas. Y estate atento a nuestro llamado también entonces. ¿Cómo no? También, también. Gracias, hasta luego, Gracias. adiós. Nos vemos. Ahora, Bueno, Diego Córdoba es licenciado en Periodismo y Comunicación Social como instrumento para la divulgación de actividades espaciales.